Bienvenidos al canal de la Iglesia Cristiana Ejerciva. Yo soy el pastor Carlos Macías. Le doy gracias a Dios por este privilegio que me da de compartir su palabra con ustedes y espero que sea de bendición para su vida. Hoy vamos a ver el libro de Marcos, capítulo 8, versos 32 y 33, y lo vamos a leer en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, que es Jesucristo, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos hables y nos ayudes a llevar tu palabra y a glorificar tu santo nombre. Permite que aquellos que estén oyendo tu palabra, Señor, sean llenos del Espíritu Santo. Bendícelos, ayúdalos, guárdalos, protégelos, provéeles y libértalos para que conozcan a Cristo en la Biblia, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Vamos a ver algo muy importante. Si nos vamos nosotros, en el verso 32 vemos que Pedro habló con Jesucristo. En el verso 33 vemos que Jesucristo le reprende. Vamos a enfocarnos en lo que Jesús le dijo. Dice: quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, esto es algo muy importante, una gran enseñanza que todo cristiano tenemos que aprender. Todos nosotros tenemos que permanecer guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que permanecer bajo la palabra de Dios constantemente y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos desviamos poquito, el diablo va a tomar ventaja para querernos influenciar. Nosotros podemos ver cómo Satanás influenció a Pedro porque amaba a Jesucristo, para que supuestamente no muriera. Pero Cristo, él sabía que tenía una tarea. Dios le había dado una tarea a Jesucristo, que viniera a este mundo a salvar a esta humanidad perdida a través de ir a la cruz por nosotros. Pedro le dice: no vayas a la cruz, no te vaya a pasar nada malo. Pero Jesucristo sabía que no era Pedro. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta que muy fácil podemos ser influenciados por demonios para que nosotros nos desviemos de la voluntad de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado que el diablo no me use a mí o a ti que me estás viendo para desviar a alguien de la voluntad de Dios o desviarnos nosotros de la voluntad de Dios. Tenemos que saber exactamente qué es lo que Dios nos pide a cada uno. Porque fíjate cómo dice: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué dice eso Jesucristo? Porque Satanás siempre va a ir delante de ti, pero ¿en qué forma? Como una piedra de tropiezo. Satanás siempre te va a querer poner tropiezo delante de ti, emboscadas para que caigas y no lleves a cabo la tarea que Dios te ha dado, para que no llegues a la meta que Dios te ha dado, para que no llegues a donde Dios te ha dicho que llegues. Pues muchas cosas que Dios quiere hacer en tu vida, la meta de Satanás es destruirlas. La meta de Dios es que seamos bendecidos, pero nosotros por eso tenemos que tener cuidado y aprender a oír la voz de Dios y distinguirlas de otras voces. Tenemos que saber si es en verdad Dios hablando a nosotros. ¿Cómo lo podemos saber? Muy fácil. Aquí Jesucristo le está reprendiendo a Satanás, no a Pedro, a Satanás, ¿ok? Porque el que está queriendo influenciar a Cristo, que no haga la tarea de Dios Padre, es Satanás. Y después le dice, fíjate, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué quiere decir? Dios siempre va a ayudarnos a enfocarnos en las cosas celestiales y no las terrenales. Las cosas terrenales son pasajeras, las celestiales son eternas. Aquí en la tierra venimos por un rato, pero tarde o temprano vamos a morir y vamos a pasar una eternidad. Ahora la pregunta es: ¿dónde queremos pasar la eternidad? Para siempre, en el cielo o en el infierno. Por eso es que Dios está interesado en lo espiritual, porque Él sabe que aquí estamos, vuelvo a repetirte, nada más de viaje por unos años, pero toda una eternidad vamos a pasar en un lado y Él quiere que la pasemos con Él. Por eso Él nos enfoca en las cosas que son permanentes y eternas y no en las que son temporales y pasajeras que son en la tierra. ¿Por qué?
Dice así, Pastor Carlos, si tú te vas al verso 34, fíjate cómo dice. En el verso 34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora Jesús está haciendo primero la pregunta, dice si alguno, ok, en otras palabras aquí lo está poniendo en singular, nos está hablando individualmente a cada persona. Jesús está diciendo que yo tengo que hacer mi decisión de seguirla a Él si en verdad lo amo. Mi esposa tiene que hacer su decisión por seguir a Jesús si ella en verdad lo ama. Mis hijos, cada uno individualmente, todo esto es individualmente, porque cada uno tenemos un corazón que tenemos que entregarle a Jesucristo. Y esto es, yo no puedo forzar a mi esposa ni a mis hijos, ni mi esposa o mis hijos me pueden forzar a mí. Esto es algo individual, algo personal. Por eso Jesucristo dice: si alguno, quiere decir, si aquí he encontrado a alguien de esta familia, alguien de este barrio, alguien de esta iglesia. Jesucristo se está enfocando en un grupo pequeño. ¿Por qué? Porque desafortunadamente son muchos los llamados y pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no todos queremos a Dios, muchos lo buscamos por intereses o por algún bienestar, y hay muy pocos los que están buscando a Dios de todo corazón. No que Dios no quiera que todos lo busquemos de corazón, sino que, vuelvo a repetirte, depende del corazón individual de cada uno de nosotros. Por eso es que Jesús reprendió a Satanás en el verso 33. Le dijo: tú no tienes la mirada puesta en las cosas de Dios, las tienes puestas en las cosas de los hombres. Entonces, esta es la misma frase que Jesús usa con todos nosotros los cristianos. ¿En dónde está mi mirada puesta? ¿En Dios o en los hombres? Por eso dice: si alguno, fíjate cómo está diciendo, quiere, venir en pos de mí. La palabra querer está provocando una decisión en nuestra vida. Quiere decir que yo tengo que hacer una decisión. No que me force, no que mi esposa me traiga la fuerza, que mis hijos me traigan, que mis padres me traigan. No, yo tengo que hacer una decisión personal. Yo quiero en verdad seguir a Jesucristo. En verdad que yo quiero amar a Jesucristo con todo mi corazón y que Él sea el todo en mi vida. En verdad quiero eso, o voy a vivir una vida doble. ¿Qué es lo que quiero? ¿Dónde está mi deseo? ¿Cuál es mi deseo de mi corazón? ¿Qué es lo que yo anhelo? Es lo que está diciendo aquí. Después dice, por eso dice quiere. Después dice: venir en pos de mí. Ok, aquí entra otra gran decisión, y esta es de convertirnos en seguidores. ¿Qué quiere decir la palabra seguidor? Puede que nadie me visite, yo estoy enfermo, y nadie me visita de la iglesia, ni los diáconos, ni el club de bienvenida, ni el pastor, nadie. Y yo puedo sentirme mal y decir: yo ya no voy a la iglesia. Nadie se preocupa por mí, nadie me quiere. Aquí no está diciendo eso. Aquí no está diciendo que va a haber un club de bienvenida que me va a ayudar a seguir adelante, o que el diácono, que el pastor, que los ancianos, que mi esposo, que mi esposa, que mi hijo, que mi hija, dependiendo quién eres tú, que mis padres, que mis tíos me den un apoyo y me ayuden a salir adelante. No está diciendo eso. Aquí está diciendo aún algo más difícil, doloroso, pero hermoso. Quiere decir, ¿qué quiero yo? ¿Qué pasa si yo me enfermo y que no haya quien me ayude? ¿Qué quiero yo? Yo quiero seguir a Jesucristo. Yo quiero dar mi vida por Jesucristo. Yo quiero dar lo que pueda por Jesucristo. Yo estoy dispuesto. Venir en pos quiere decir listo para servir a Jesucristo en lo que me pida. Estoy dispuesto a predicar cuando Él me diga, a orar por un enfermo, a lavarle los pies a alguien. Estoy dispuesto a humillarme para que Cristo sea glorificado. Estoy dispuesto a abandonar todos mis bienes y todos mis placeres, mis gozos, mis alegrías, que me dan las cosas materiales por Cristo. Estoy dispuesto a dejar mi trabajo o el éxito que he logrado o lo que hayas hecho en la vida por Jesucristo. ¿Estás dispuesto a hacer esa gran, se puede decir, decisión dolorosa?
porque va a ser difícil, pero hermosa, porque vas a conocer a Jesucristo. ¿Estás dispuesto a dejar todo por Jesucristo? Seguir en pos de mí. Después dice, primera acción, niéguese. Fíjese cómo dice, niéguese a sí mismo. Es malo tener una casa, es malo tener carro, es malo desear algo, tener un carro nuevo, una mejor casa. A lo mejor tú que estás deseando una televisión más grande, no sé, un refrigerador, una estufa, no sé lo que tú estés deseando. ¿Será malo? Yo lo que he aprendido en mi vida es esto. Una vez iba en un parque, cuando estaba recién casado, y miraba a un hombre. Y yo miraba lo que tenía y meditaba en mi mente, wow, ese señor tiene esto, tiene aquello, tiene aquí. Y llegó una voz y me dijo, no desees lo que él tiene. Sí, una casa no me va a dar lo que Dios me puede dar. Un carro no me va a dar lo que Dios me puede dar. No es malo que tengas. Si Dios te lo da, gloria a Dios que te lo dio. Pero si no te lo da, gloria a Dios si no lo tienes. Porque la meta no es tener una casa. La meta es conocer a Jesucristo. La meta es servir a Jesucristo. La meta es que si no tengamos un carro del año, no tengamos esto, el otro, ropa de calidad o no, nada de eso nos debe de interesar. Porque lo que debe de interesar al verdadero cristiano es aprender a lograr hacer la voluntad de Dios en su vida. Eso es lo que nos debería de preocupar. Que estemos listos y dispuestos a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Con gozo, con alegría, podamos predicar y llevar el Evangelio. Con sencillez de corazón, sin tanta palabrería, sin tanta cosa. Hablemos del Evangelio de salvación y permitir que el Espíritu Santo toque las vidas, las transforme y las bendiga. Esa es nuestra tarea, que nos tenemos que sentir más que victoriosos y orgullosos, que Dios nos da la tarea de hablar las maravillas que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros. El negarnos a nosotros va a costar toda una vida. El lidiar con el pecado es un día, un momento, porque Dios lidia con el pecado de nuestra vida, pero el lidiar con nuestro yo nos va a costar toda una vida. Por eso es que diario tenemos que someternos a Dios, clamarle, decir: examina mi corazón, examina mi mente, examina mi caminar, examina mi reposo, examina mi entrar, mi salir, examina mi vida, porque yo no quiero pensar que voy al cielo y después tener una sorpresa que me voy al infierno. Ayúdame, Señor, a entenderte, a gozarme. Eso es lo que dice. Dice, niéguese a sí mismo. Después dice, y tome su cruz. La palabra y tome su cruz está añadiendo. No quiere decir que ya acabamos. A nuestra negación, ahora Dios le está añadiendo la cruz. Satanás, su enfoque es uno mismo. Lo que yo necesito. Mi enfoque es primero yo, segundo yo y por último yo. Y mi enfoque es lo que yo quiero, a lo que me complace a mí, lo que me place a mí. No me importa la demás gente. Lo principal soy yo. Y Jesucristo es al revés. Jesucristo no es de qué le gusta a Él. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y lo que Jesucristo transforma a cada cristiano es en un siervo, que aprendamos a servir a nuestro hermano con gozo y con alegría, porque sabemos que lo estamos haciendo para Jesucristo. No es saber quién nos va a dar más y a quién le vamos a sacar dinero y sacar esto, no, es que seamos siervos de Jesús a través de ser siervos de nuestros hermanos y
que de esa forma Jesucristo sea glorificado. Por eso dice Dios que primero me tengo que negar, y después dice, y tome su cruz. Su cruz es un símbolo de muerte. Quiere decir que todos los días tiene que haber muerte en mi vida. ¿Qué clase de muerte? A todo lo que no es de Dios. Todos los días yo tengo que ir matando todo lo que no es de Dios. Usted dice, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, es muy sencillo. La palabra matar significa detestar, odiar. En otras palabras, tenemos que hacer a un lado todo lo que no es de Dios, todo lo que es sucio, lo que es malo. Le tenemos que tener asco, para que me entiendas en pocas palabras. Todo lo que no es de Dios tiene que ser como que fuera basura, que huele feo para nosotros, y dar la media vuelta y apartarnos del pecado. Eso es matarlo. Quiere decir desobedecerlo. En otras palabras, viene un placer a mí, en mi corazón, que no es de Dios, yo lo tengo que rechazar y no obedecerlo, porque yo quiero obedecer a Dios antes que a ese deseo pecaminoso que quiso entrar o que trató de entrar en mi corazón. ¿Te fijas? El matar, la cruz es ir clavando en los pecados diariamente. En otras palabras, poniendo a muerte todo lo que no es de Dios para glorificar a Dios y darle la gloria a Dios en todo tiempo. En mi carácter, en mis acciones, en mi hablar, en mi pensar, en mi ver, en mi oír, en lo que hago con mis manos, con mis pies, a dónde voy, a dónde vengo. Todo lo que hago tiene que ser para la gloria de Dios. Ese es un proceso duro, por eso es cruz, porque es duro. A veces es duro lidiar con nuestro propio corazón y aceptar nuestros propios errores. Muchas veces, ¿cuántas veces hemos dicho nosotros? Ayúdame, estoy tratando. Pero tristemente, ya llevo días, semanas, meses, aún años tratando y no he logrado. ¿Sabes por qué? Porque en verdad no lo estoy tratando. La cruz no habla de que la lleves de vez en cuando, esta es todos los días. Tenemos que poner en la cruz todo lo que no es de Dios, aun cuando nos duela en nuestro propio corazón, porque es difícil hacer la voluntad de Dios. A Dios se le sirve por obediencia, no porque se sienta bonito. Tenemos que servir por obediencia, sabiendo cuál es su perfecta voluntad en nuestra vida, aún en contra. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando Cristo fue a la cruz, no fue algo bonito que fue ahí riéndose y con fiesta y todo, no, fue algo que le costó, algo doloroso, algo que le hicieron el peor tormento necesario y le hicieron el peor castigo de tal forma que no muriera, pero que pudiera sentir el peor dolor en su cuerpo. Ese era el propósito de los soldados para con Jesucristo. Déjame decirte, el ir a la cruz no fue algo placentero, algo hermoso, hablando humanamente, hablando en lo natural. Pero Cristo, para él sí fue algo hermoso, porque él sabía que era la voluntad del Padre, aunque le estaba costando la vida, aunque le dolía cada golpe, cada latigazo, pero él se lo ofrecía al Padre porque sabía cuál era la tarea que el Padre lo había mandado. Él sabía para qué había venido a este mundo, él sabía cuál era el propósito de que él había venido a este mundo, y aún a través de todo lo que sentía negativo por todo lo que estaba pasando en el camino hacia la cruz, él iba: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Padre, ayúdame a hacer tu voluntad y no la mía. Ayúdame, ¿por qué? Porque Jesucristo quiso y decidió hacer la voluntad del Padre, ponerla sobre la de él y cumplir la voluntad del Padre antes que cumplir su propia voluntad. Esa es la actitud exacta de todo cristiano. Tenemos que aprender a hacer la voluntad del Padre y no la de nosotros. Por eso es importante que no es de que sea 1 año, 2 años estoy tratando. No, tenemos que matar todo lo que no es de Dios. Nuestro carácter, nuestras acciones, nuestra actitud, nuestro modo, es muchas cosas. Cada cosa, por eso tú tienes que llevar tu misma vida a la cruz. En otras palabras, tú tienes que ir examinando a qué le agrada a Dios de tu propia vida y qué no. Y lo que no le agrada, aún te tienes que poner en ayuno y oración. Señor, quita esto que no te agrada. No te agrada esto, no te agrada aquello. No te agrada cómo reacciono, no te agrada mi actitud, no te agrada mi carácter. Entonces, todo lo que está pasando en mi vida, cada uno por eso es individual, es personal. Cada uno tiene que examinarse así: Señor, examina y límpiame, Señor, saca. Y a veces va a ser duro, por eso es cruz.
cruz. A veces va a ser duro el proceso, pero es hermoso porque una vez que Dios te haga libre, tú ya no vas a estar preocupándote en esa área de tu vida, sino sigues caminando, glorificando a Dios día a día por lo hermoso que eres en tu vida. Después dice, fíjate, después de que tomas tu cruz, dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El tercer llamado es siga. Y la palabra y no está hablando en lo natural, lo normal. Yo puedo ir ahorita puedo, ahorita no estoy trabajando, sí puedo hacer esto para Dios, ahorita no estoy haciendo esto, sí puedo hacer, ahorita pues como que no es el momento adecuado para servirle a Dios porque tengo cosas que hacer, de acuerdo a mi conveniencia. La palabra y sígame, la palabra y o la letra Y significa ir más allá de lo común o lo normal. Quiere decir, es por eso que tenemos que negarnos. Ahorita yo quiero hacer tal cosa, ahorita yo quiero descansar, ahorita quiero ir a disfrutar, a hacer algo para disfrutar y estar haciendo tal cosa o aquello, y quiero hacer esto, y Dios te dice, pero quiero que es mi palabra. Ay, pero es que tenía otros planes. No, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Sígame, todo cristiano nos tenemos que convertir en seguidores de Jesucristo. No únicamente en los días de servicio, sino todos los días de nuestra vida. Obedecerle a Dios, pedirle que nos enseñe día a día cuál es su voluntad en nuestra vida, que nos dé el privilegio de servirle, honrarle y glorificarle en todas las áreas de nuestra vida. Y todo lo que venga negativo en nuestra vida diciendo, ay, no tienes que hacer, lo tenemos que reprender así como Jesús reprendió a Satanás. Y tú tienes que decir, para esto yo nací, para esto he llegado a este momento, para hacer la voluntad de mi Padre. Dios Padre te ha permitido llegar hasta donde estás ahorita con un propósito. Hay algo en tu vida que Dios quiere que renazca como la flor y que dé fruto. Muchas veces quien detiene esa flor que crezca, ese hermoso fruto, somos nosotros mismos. Dios sabe que yo no lo quiero, Dios conoce. No, eso no existe delante de Dios. Para Dios no existen las excusas. Dios es un Dios de acción, no de excusas. Y Dios quiere que todos nosotros, aunque nos cueste, hagamos su voluntad. ¿Cómo lo sabemos? Dice, verso 35, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Qué quiere decir? Aquí está hablando de dos formas, ¿ok? El salvar la vida no está hablando en una manera mala. Todos nosotros tomamos un ejemplo en una persecución en los tiempos de Jesús. Si tú decías que eras cristiano, te iban a matar. Y te iban a echar a los leones o te iban a matar de muchas formas. Y mucha gente decidía mejor renunciar a Jesucristo. Cuando tú por no perder tu vida, porque no quieres morir o sufrir, niegas a Jesucristo, tú has perdido tu vida para con Dios. Porque tú has rechazado la vida eterna. Fíjate bien. Pero cuando tú decides serle fiel a Dios, pase lo que pase en tu vida y venga lo que venga, aun cuando tú seas atribulado, golpeado, torturado por Jesucristo, tú no has perdido la vida, tú la has ganado. Y tú dirás, ¿en qué forma? Porque cuando tú mueras, tú vas a llegar al cielo. Dice la Biblia
que el que le sea fiel hasta la muerte obtendrá la corona de vida. El que le sea fiel hasta la muerte. Cuando yo por X cosa niego a Jesucristo en esta vida, yo he perdido mi salvación. Pero cuando yo pierdo mi vida, pero no niego a Jesucristo, yo salvo mi alma y puedo irme al cielo. También lo que quiere decir es otra cosa. Cuando yo no quiero abnegarme del pecado, cuando yo quiero seguir haciendo algo que no le agrada a Dios porque me place, me satisface. Ese pecado, el fin, es camino de muerte, separación de Dios. Quiere decir que ese pecado me va a llevar al infierno. Pero aquel que ha decidido rechazar los placeres de su vida, las concupiscencias de su propia vida, los deseos pecaminosos de su propia vida, cuando muera, sabe que va para el cielo. Son las dos cosas diferentes. Una cuando tú permaneces fiel a Dios y otra cuando tú vives una vida de santidad delante de Dios. Después dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En este versículo hay una verdad muy grande, porque todos nosotros nos enfocamos en este mundo, queremos todas cosas mejores, queremos cosas que nos complazcan en la vida, cosas que nos deleiten. ¿De qué me sirve a mí tener cosas tan hermosas, una televisión grandota, joyas, diamantes, carros, último modelo y tantas cosas? Si al final de cuentas, cuando yo muera, no me voy a llevar ninguna de ellas. ¿Te fijas cómo el diablo nos va engañando? Por eso Jesucristo reprendió al diablo en el verso 33. El diablo nos va diciendo, ay, no quieres esto natural en lo natural, o no quieres este éxito y dinero y fama y aquí y allá, y nos presenta todos los, se puede decir, los reinos de este mundo, todos los placeres que este mundo ofrece. Pero el final va a ser muerte. ¿No es mejor como Lázaro, que aunque él era pobre y no tenía nada, pero la Biblia dice que cuando murió los ángeles fueron por él y se lo llevaron al seno de Abraham? Qué lindo es que cuando tú mueras ahorita puede que diga, no tengo esto, no tengo aquello, no tengo nada para yo dejar que en este mundo me reconozcan. Lo mejor que un cristiano puede dejar en este mundo es su testimonio. Que la gente diga, esa persona en verdad era cristiana. Esa persona me dio ejemplo de Jesucristo. Esa persona oró por mí y sucedieron cosas maravillosas. Esa persona hizo esto por mí y pasó esto. Qué hermoso es dejar un legado de una vida de un siervo o una sierva santa de Dios. Deje en este mundo para que Cristo sea glorificado. Qué hermoso. No dejaremos dinero, oro, ni plata, ni rubíes, ni diamantes, ni casas, ni carros. Pero qué hermoso es que dejemos un legado que la gente diga, yo quiero ser como tal pastor, tal hermano. Yo quiero ser como mi papá cuando oraba. Yo quiero ser como mi mamá cuando oraba. Cuando ella oraba sucedían cosas. Cuando mi papá oraba pasaban cosas. Yo quiero tener esa relación con Dios que mi papá tenía, que mi mamá tenía. Yo quiero aprender a amar a Dios como mi papá amaba a Dios, como mi mamá amaba a Dios. Yo quiero aprender a entregarle mi corazón al Señor. Yo quiero aprender
a ser un instrumento de honra en las manos de Jesucristo. Yo quiero aprender a bendecir su nombre en todo momento, aún en la prueba y en la tribulación, en la angustia, en la pena, en el dolor, en la enfermedad. Yo quiero decir a Jesucristo que es lo más lindo que ha pasado en mi vida, que lo que al recibirlo fue el día más hermoso de mi existir. Yo le quiero decir a Jesucristo que gracias por aceptarme y por convertirme en su hijo. Yo quiero darle gracias a Jesucristo porque me perdonó y me limpió con su bendita sangre todos mis pecados. Yo quiero darle a Jesucristo las gracias porque lo que he logrado hasta el día de hoy, lo que soy, es porque Él es bueno. Yo le quiero decir a Jesucristo, gracias por mis hijos, porque están con vida, a mis nietos porque están con vida, a mi esposa está con vida, mis familiares, mis hermanos, padres están con vida. Yo le quiero decir a Jesucristo gracias, porque lo único que Él ha hecho en mi vida ha sido bien, ha sido bueno y verdadero. Yo le quiero dar gracias a Jesús porque me da el privilegio de servirle y de hacer su voluntad. Qué hermoso es reconocerle, qué hermoso es reconocerle y decir lo maravilloso que Él es. Qué hermoso es pedir a Dios que nos dé el poder para hablar las maravillas que solo Cristo puede hacer en nuestras vidas. No dejes que Satanás te engañe. Repréndelo en el nombre de Cristo Jesús y sigue hacia adelante, viendo a Jesucristo delante de ti. Pídele que te bendiga, que te guarde y que te sustente. Y sigue caminando minuto tras minuto, hora tras hora. Y dile: Señor Jesús, bendito eres en mi entrar y mi salir. Bendito eres en mi vida, en mi familia. Bendito eres en mi trabajo. Gracias porque estas manos las has bendecido y todo lo que estas manos toquen prosperarán. Gracias porque mi pie, todo lo que pise será mío. Gracias por bendecirme en mi entrar y mi salir. Gracias por ayudarme y sostenerme. Oh, bendito es el nombre de Cristo en mi vida, en mi familia, en mi esposa y en mis hijos. Bendito sea el nombre de Jesucristo, porque hasta aquí solo maravillas ha hecho en mi vida. Dice el verso 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Déjame decirte, tengo más de 40 años de servirle a Dios. Y déjame decirte, le pido a Dios que me ayude y que me dé el poder para no negarlo. Le pido a Dios que tenga misericordia de mí. ¿Por qué te cuento esto? Porque Dios me ha enseñado que tenemos que humillarnos delante de Él y reconocerlo. No importa qué edad tengas, no importa cuántas canas tengas o qué posición tengas en la iglesia. Cada uno de nosotros nos tenemos que humillar a Dios todos los días. Darle gracias. Aún si tenemos que llorar, lloramos, porque Él ha sido bueno. Porque nos ha permitido llegar hasta este día. No nos hemos perdido. El diablo no nos ha engañado. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es bueno. Y si podemos lograr seguir adelante llenos de la misericordia de Dios y su gracia, y caminar y bendecir su nombre y exaltar a Jesucristo y bendecir y hablar las maravillas y serle fiel, déjame decirte, es lo más bello y hermoso que tú y yo podemos hacer.
Yo te invito. No veas los problemas, no veas las dificultades ni mires a la gente. No mires lo que tienes o no tienes. Mira a Jesucristo. Mira que Él no te ha dejado en la calle. Él te ha dado ropa, comida, casa. Él te ha dado todo lo que necesitas. Tú dirás, pero pastor, yo he sufrido. Yo no tengo la respuesta por qué has sufrido, pero una cosa sí te voy a decir. Muchas veces Dios permite tales cosas porque Él está moldeando nuestro corazón para una tarea grande. Porque esa pregunta yo me la sé de chico. ¿Por qué uno tiene que sufrir? Pero yo nunca sabía que iba a ser pastor. Y al ser pastor se sufre mucho. A veces se llora mucho. A veces no sabemos qué hacer. Pero entiendo por qué Dios permitió ciertas cosas en mi vida. Porque me estaba moldeando. Porque para que yo vea la gloria de Dios, tengo que tener un corazón puro y limpio delante de Dios y de mis hermanos. Tengo que caminar con un corazón recto. Si estoy viviendo una vida doble, si estoy diciendo cosas malas, estoy engañándome a mí mismo. Pídele a Dios que tú no te quieres engañar, tú quieres ser sincero primero contigo. Dile, yo te quiero seguir, pero en verdad tú no eres el todo de mi corazón. Ayúdame a amarte con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Dame el privilegio de conocerte, no una religión muerta, no un club social, sino conocer al Cristo de la Biblia. Permíteme levantar mis manos y darte gracias por todo lo bueno que has sido para conmigo. Permíteme darte gracias por el privilegio que me das de hablar de tu palabra. Permíteme darte gracias por este llamado que me hiciste. Porque hasta aquí tú me has bendecido. Oh Padre, llena mi vida de la presencia, del aroma fragante, de la presencia del Espíritu Santo. Quita toda perversidad y engaño. Perdóname mi indiferencia y por ser tan torpe y tan necio. Perdóname, pero necesito que me llenes de ti. No te vayas de mí, sino al contrario, ayúdame a deleitarme en Cristo Jesús. Dame ese privilegio y ese deseo de servirte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y con toda mi alma. De decir al mundo entero que Jesucristo es el Señor. De decir al mundo entero que Jesucristo salva bien pronto. Que eres la respuesta para toda adicción, toda clase de pecado, toda maldad, para el divorcio, para la infamia, para el fracaso, para las adicciones. Jesucristo es la respuesta para todo aquel que le busque y le encuentre. Jesucristo es la respuesta para aquel que está destruido. Jesucristo es la respuesta para aquel niño que ha sido abandonado, para aquella mujer que ha sido abandonada, para aquella viuda, para aquel necesitado. Oh Señor, permítenos mantener nuestra mirada en ti y no en el mundo. Permítenos verte a ti y no en el mundo.
y complacerte a ti y no al mundo. Permítenos, Señor, seguirte sobre todas las cosas, amarte, quererte y contentos servirte con todo nuestro corazón. Oh, gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por este hermoso privilegio que me dan de servirles. A ti será gloria, honra y alabanza. No se te olvide ponerle un like, suscríbete y presiona la campanita para que puedas recibir más anuncios de otras predicaciones. Que Dios te bendiga y te guarde.